con la siguiente ponencia. Gracias. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras. Quiero iniciar mi intervención, evidentemente, agradeciendo a la Fundación Torre de Lidia y al Instituto Juan Belmonte pues, la invitación para participar en estas jornadas tan interesantes y que abordan un tema muy controvertido que se ha focalizado en caza, pero que bueno, que cuando esta ley vea la luz, que lo verá posiblemente antes de Semana Santa, salvo que ocurra algo a nivel del gobierno central, alguna cosa de estas raras que ocurre con este gobierno que tenemos, pues salvo que eso lo impida, pues esta ley irrumpirá bruscamente en la vida de todos los españoles, no solo de los cazadores, no, aunque los cazadores ahora mismo estamos de enhorabuena porque parece que por ahora nos hemos librado de lo que nos tenían preparado. Y también quiero aprovechar para felicitaros y daros la enhorabuena a la Fundación, al Instituto, pues por todo el trabajo que desarrolláis, a todos los que estáis ahí arrimando el hombro, porque nosotros compartimos esa defensa que hacéis del mundo rural, nos sentimos partícipes y yo creo que esto es una cosa de caza, de toro y de toda la gente que vivimos en el mundo rural, de nuestra forma de vida, de nuestra forma de entender la vida y no debemos permitir que se nos imponga por el imperio de la ley y por el sectarismo de este gobierno, pues entre otras cosas, este proyecto de ley. Un proyecto de ley que ya ni siquiera se llama así. El título de la jornada ya no es cierto, ahora se llama, se lo voy a decir, porque como el proyecto cambia todas las semanas, hay enmienda sobre enmienda, ahora el proyecto se llama de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Ya no es de protección, anteriormente era protección, derecho y bienestar, ahora es de protección de los derechos y bienestar de los animales. Una ley que se llama coloquialmente ley animalista y que fundamentalmente es un proyecto legal o una iniciativa que obedece a intereses puramente ideológicos. El anterior ponente ya lo ha dejado muy claro. Bueno, poco más se puede añadir desde el punto de vista técnico-jurídico. Es clarísimo, es un proyecto ideológico, política de partido y, por supuesto, su ingrediente económico, que también ahora se lo voy a explicar. Evidentemente, aquí hay también unos intereses económicos muy evidentes. El bienestar animal es lo que menos importa en este proyecto legal. Quizá no sea necesario que se lo diga, pero yo le voy a decir que yo concibo la relación con los animales desde el afecto, pero no exclusivamente del afecto, sino también de la utilidad. Creo que nuestra relación con los animales se concibe sobre la base del afecto, pero también sobre la base de la utilidad y precisamente no por ese orden. Y me estoy acordando no solo de los perros de caza, me estoy acordando de los compañeros del mundo rural en la ganadería, me estoy acordando de los animales que auxilian a invidentes, de los que auxilian a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por tanto, desarrollar una normativa, desarrollar un proyecto legal como este, que se ha hecho solo desde un punto de vista, solo desde el afecto, conlleva a que este proyecto se haya convertido, creo que en uno de los que más contestación social ha encontrado en la historia de nuestra democracia, porque ahora se lo voy a explicar. Unidas Podemos y el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 han sido hábiles y han intentado ver que esto es una lucha entre la caza, que no quiere el bienestar animal, y el bienestar animal cuando no es así. Les digo, esta ley va a irrumpir en nuestra vida, esta ley va a imponer una manera diferente de relacionarse con los animales. Nos van a imponer su manera de relacionarnos con los animales. Esta ley ha sido, en lo que a la caza se refiere, ha sido una herramienta, ha sido un artilugio montado por nuestro gobierno fundamentalmente para penalizar, para perjudicar a la caza. Evidentemente no podían prohibirla directamente, primero por la cobardía propia de este gobierno y en segundo lugar porque también era una materia sobre la que no podían entrar de esa manera. Entonces cogieron un atajo. El atajo es este proyecto de ley. Me decía Fernando cuando hablábamos para esta jornada, para lo que había pensado para la federación, ¿no? Impartir, trasladarle, que hablase sobre los intereses ideológicos y políticos, y yo añado que también económicos, que están todos mezclados, todos interconectados de manera muy, muy intensa, muy, muy íntima. Entonces yo voy a, también de esa manera, con una interrelación constante, les voy a explicar pues todos esos intereses ideológicos
políticos y, por supuesto, no se lo olviden, económicos que hay detrás de todo esto. El proyecto de ley animalista es ideología pura, no existe otra cosa y representa hasta la fecha, creo que por encima incluso de la reforma del Código Civil a la que se ha hecho referencia, creo que hasta la fecha representa el máximo intento, el mayor logro, porque ya lo han logrado, del lobby animalista nacional a la hora de imponernos al resto de españoles su credo, porque es lo que van a hacer, imponernos su credo, su manera de relacionarnos con los animales. Y si me apuran, nos van a imponer, y lo digo con todo respeto, su particular religión a toda la sociedad española y sus ideas, menospreciando, como ahora verán, argumentos técnicos, legales, acaban de verlo antes, jurídicos, científicos, que indican que esta regulación o no es necesaria o tendría que ser totalmente diferente en alguna de las materias que aborda. Es una ley ambiciosa, los animalistas son ambiciosos. Se habla de animales, todo el mundo entiende animales de compañía, pero no, ellos mezclan en este texto, en este proyecto legal, mezclan a todo tipo de animal, de compañía y no de compañía. Ellos son ambiciosos, lo intentan. Intentaron con la caza, nosotros practicamos la caza sobre especies, sobre animales silvestres, que no están bajo la tutela, bajo la posesión de los animales, son res nullius. Ellos han ido ahí. Ellos han sido ambiciosos, lo han intentado, lo han intentado. ¿Por qué este proyecto es ideológico, es política de partido? En primer lugar, no existe, no obedece ni existe una demanda social al respecto. No hay necesidad de regular esto. La razón es bien sencilla. Antes se ha dicho cuando en el turno de ruego y pregunta. El bienestar animal es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. A día de hoy existen en todas las comunidades autónomas, algunas de manera muy reciente, como País Vasco, Castilla-La Mancha, existen leyes de bienestar animal. En Andalucía la tenemos. Todo el mundo convivimos con ella sin ningún tipo de problema. La idea de la ley animalista parte del Ministerio de Asuntos Sociales, Agenda 2030, en el que ha encontrado acomodo el lobby animalista a través de la que ya se ha mencionado, Dirección General de Derechos de los Animales. Una dirección general que no se crea desde el punto de vista del gobierno central por necesidad, no, se crea fundamentalmente la respuesta de Unidas Podemos a la crisis y fractura interna de su círculo animalista a partir del año 18 aproximadamente. Y la gran apuesta durante la actual legislatura es este proyecto legal. A pesar de lo que ha manifestado dicho ministerio, como le he dicho antes, es absolutamente incierto que el bienestar animal en España esté en peligro, fundamentalmente porque ya las comunidades autónomas se encargan de regular esta materia a través de sus correspondientes leyes de bienestar autonómicas. A ellos eso le ha dado igual, que sea competencia exclusiva de las comunidades autónomas, le ha dado igual. Ellos, como les digo, son ambiciosos y han ido hacia adelante. Frente a este proyecto, hubo 3 enmiendas a la totalidad y el PNV, en sede del Congreso de los Diputados, cuando defiende su enmienda a la totalidad frente al texto, ya anuncia que va a acudir al Tribunal Constitucional porque entiende que se invaden las competencias de las comunidades autónomas, entienden que es competencia de ellos. De hecho, la Ley de Bienestar Animal del País Vasco tiene, creo que son 7 u 8 meses de vida, o sea, acaba de ser aprobada. Se han atrevido a eso, a invadir competencias. Y además, Fernando antes lo dijo en la presentación, no solo se han permitido invadir competencias, sino que además han tramitado esta ley por la vía de urgencia. ¿Para qué? Fundamentalmente para evitar la discusión social, para evitar que los sectores afectados participemos, para evitar que la comunidad científica pueda participar, para evitar que se pueda poner en duda lo que ellos pretendían hacer. Esta ley también es ideológica y es política de partido porque adolece de todo fundamento técnico y científico. Ya le digo que la polémica con el mundo de la caza ha podido enturbiar o ha podido desviar la atención, pero esto es una ley que nos afecta a todos. Y si bien nosotros, el mundo de la caza, hemos sido muy activos porque nos iba la vida en ello, prohibían la caza prácticamente en toda España, si a nosotros nos iba la vida de ello y hemos sido muy duros, agresivos en algún momento en la defensa de nuestro estatus, nuestra forma de vida, de nuestra afición, ha habido otro sector de la sociedad que ha pasado un poco más desapercibido, pero un sector de la sociedad que ha sido, si no
más igual de agresivo que nosotros y de una manera rotunda ha mostrado su rotundo rechazo y oposición frontal y ha sido nuestra comunidad científica. Les digo 3 o 4 ejemplos. Casi 900 científicos en sede de anteproyecto, cuando era un anteproyecto, y luego, a nivel de proyecto, casi 900 científicos liderados por la Universidad Pablo Lavide y la Estación Biológica de Doñana, CSIC. Por tanto, depende de la estructura del gobierno central, personal investigador de la Universidad Miguel Hernández, del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados y el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, también del CSIC, se han posicionado públicamente en contra de este proyecto porque entra evidentemente en conflicto con leyes y estrategias europeas en materia especialmente de conservación y sobre todo en lo que se refiere al control y gestión de las colonias de gatos y al control y gestión de las especies invasoras. O sea, estamos hablando de los gatos ferales, de los gatos que están en muchas de nuestras ciudades, y también estamos hablando de la gestión de las cotorras argentinas, de la Kramer, etcétera, etcétera, para un poco situarlo. A pesar de ello, a pesar de que estamos hablando de científicos incluso que dependen de la estructura central de la Administración Central del Estado, no ha merecido ningún tipo de respuesta por parte del Ministerio. También el Consejo General del Colegio de Oficiales de Biólogos mostró su rechazo a la ley porque incidía en lo que acabo de decir, ponía encima de la mesa los graves efectos perjudiciales que para la biodiversidad tenían este texto legal. No sé si saben, pero hoy día los gatos ferales, las colonias felinas de gatos, están identificados no por los cazadores, sino por la comunidad científica como la especie, el animal, que no entendamos, causante de la mayor pérdida de biodiversidad a nivel mundial. El gato doméstico, el gato callejero, es causante de la pérdida de muchísimas y desaparición de muchísimas especies y de miles y miles y millones de ejemplares de muchísimas especies, ¿eh? Y está así identificado, como le digo, por la comunidad científica. También el Consejo General de Veterinarios de España se ha mostrado públicamente en contra y en desacuerdo con el texto de la ley animalista porque no se les ha tenido en cuenta en la génesis, en la preparación ni en la tramitación. No se han tenido en cuenta sus alegaciones, no se ha permitido la participación, como digo, y también criticó muy tristemente que se le excluyera. Hoy día se ha enmendado algo a través de una enmienda del PSOE, pues criticaban que se excluyera a la comunidad veterinaria de la aplicación práctica de la ley. Esta ley, en sus principios, en sus inicios, incluso en los casos de eutanasia animal, incluso preveía la no participación de los veterinarios a la hora de aplicar y decidir sobre la eutanasia animal. Como ven, el rechazo de la comunidad científica es rotundo, unánime, lo sigue siendo a día de hoy, aunque le digo que a través de las enmiendas han sido numerosísimas las enmiendas que se han presentado, se ha intentado corregir algunos párrafos, se ha intentado corregir al tratamiento de algunas materias, en fin, se ha enmendado algo la ley. Leía el otro día una entrevista muy interesante de Cristian Cortázar. Tenemos la suerte que tenemos uno de los mayores expertos a nivel mundial sobre enfermedades en la fauna silvestre, es veterinario del CSIC, adscrito a la Universidad de Castilla-La Mancha, y decía que esta ley ponía en peligro la biodiversidad, pero sobre todo que iba a entrar en contradicción con la normativa sobre bienestar animal a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel autonómico. Y él decía que precisamente Europa, en temas de bienestar animal, es una de las legislaciones, la europea, además de las más avanzadas, y precisamente España es uno de sus alumnos aventajados. Y decía Cristian que no era necesario esta ley, que esta ley no era necesaria. Y si así lo fuese, por supuesto, nunca debería haber sido preparada, justificada y argumentada desde el afecto, sino desde la ciencia, y que evidentemente adolecía de todo rigor y de todo fundamento científico. Es una ley también ideológica porque no ha contado con nadie, salvo con los animalistas, ¿no? Con las protectoras, con los refugios, con todo lo que ellos representan.
no han permitido la participación de la comunidad científica, no han permitido la participación de los sectores afectados, entre ellos, por ejemplo, el ganadero, de la caza, nada, no contaron con nada. Es más, les puedo decir que la entidad que yo represento sufrimos la discriminación, sufrimos el sectarismo de estos señores porque se abrieron una serie de jornadas abiertas, en teoría, para participar en fase de anteproyecto en la preparación de esta ley, y a nosotros se nos impidió. Se nos impidió participar, se le impidió también participar a la Federación Española, y el motivo fue porque representamos intereses totalmente contrarios al bienestar animal y no éramos bienvenidos en esa jornada. Así fue, esa fue la respuesta. Pero no nos han permitido ni a nosotros ni a nadie, ni a la comunidad científica. Y ha dado igual los gritos de desesperación, la cantidad de alegaciones, los manifiestos públicos de la comunidad científica. Ellos han seguido adelante con su ruta, y ellos han preparado, a través de su ariete particular, que es la Dirección General de Derechos de los Animales, todo este bodrio, por decirlo de alguna manera. Lo comentaba antes Fernando, y se lo he dicho, ideología y sobre todo políticas de partido. Políticas de partido e ideología de la mano. Tal es así que, como saben, si no se lo digo, aunque lo iba a tratar luego más adelante, el mundo de la caza, o sea, los animales auxiliares de caza, al final han sido excluidos a través de una enmienda que hemos negociado y hemos luchado con el PSOE para que no se vean afectadas por la ley. Bueno, pues para que vean que este proyecto no es una necesidad, para que vean que esto simplemente era y es política de partido, Unidas Podemos, en concreto la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, recientemente ha dicho que si los perros de caza se excluyen de la ley animalista, que ellos no van a votar su ley. Imagínense hasta dónde llega el sectarismo y hasta dónde llega el empeño de estos señores por perjudicar, en este caso, a una actividad como la caza. Porque nosotros, por supuesto, que estamos de acuerdo con el bienestar animal. Claro que sí. Lo he dicho antes. Yo lo que pasa es que para mí, y como yo, muchísimos españoles, muchísimos cazadores, nuestra relación con los animales no coincide con la de un animalista, evidentemente. Pero estos señores lo que pretenden, como les decía al principio, es imponer su forma de relacionar con los animales al resto de españoles, y por imperio de la ley. Y son tan sectarios y tienen claro cuál es el objetivo, que, como digo, si los perros de caza se excluyen, nosotros no vamos a votar la ley. O sea, van a dejar caer su propia ley, eso ha dicho, si los perros de caza se excluyen. Es la respuesta clara que esto obedece simplemente pues a eso, a la ideología, a la sinrazón animalista y a un empeño, como decían antes, de borrar nuestra cultura, porque al fin y al cabo esto es un debate también ideológico y cultural. Sin embargo, sería un error olvidar, sobre todo si hablamos de política, que esto sea solo una cosa de Unidos Podemos o de Unidas Podemos. A día de hoy, a nivel político, existe un lobby animalista muy importante, muy desconocido. Es la Asociación para la Protección de Defensa y Derechos de Animales, que es una asociación formada por diputados españoles con representación en el Congreso. Si ustedes tienen la oportunidad y tienen tiempo, yo les insto, les animo a que acudan a su web, a que vean lo que nuestros diputados españoles, a los que son aficionados al toro, le dedican a la tauromaquia en ese portal, diputados actuales, miembros incluso del gobierno y no de Unidas Podemos solo, también del otro partido del gobierno, del PSOE. Y esta asociación parlamentaria de diputados y diputadas nacionales ha ejercido también una presión muy importante para que esta ley viese la luz. Con eso le llamo la atención que, aunque en este caso ha sido un empeño específico, especial y política de partido de uno de los socios del gobierno, los que somos aficionados al toro, los que somos aficionados a la caza, los que vivimos en el mundo rural, los que nos gustan estas aficiones, tradiciones, no debemos de olvidar que existen
dentro de nuestra clase política, el animalismo tiene unas raíces muy profundas dentro de nuestra clase política. Y eso no se debe de olvidar. Y máxime cuando estamos hablando de una ley ideológica y de una ley de carácter político. Yo les puedo decir que nuestras conversaciones con el Partido Socialista han sido durísimas, durísimas. No lo pueden, ni yo tampoco se lo puedo explicar. Han sido muy duras. Y me consta que a nivel interno, en el Partido Socialista, las discusiones han sido también durísimas. Porque el animalismo está muy bien ya enraizado en nuestra clase política. Y dependiendo del origen del político, no tanto del partido, miren lo que le digo, del origen del político, el animalismo penetra más o penetra menos. Se lo voy a poner muy claro. Para mí, como presidente de la Federación Andaluza, como la segunda federación después de fútbol más importante de Andalucía, es fácil hablar con mi gobierno actual y con el anterior. Me entienden, me comprenden y participan. Todavía más claro, para mí es muy fácil hablar con el PSOE andaluz. El PSOE andaluz nos entiende, nos ve, en fin. Pero una vez que ya empiezas a subir la escala, ahí es difícil. Por eso le digo que es importante el origen del político. Es importante el origen del político. Y aunque en este caso, para nosotros, para la Casa, a través de una enmienda del PSOE, en esta ocasión vamos a poder salvar el cuello, si les digo que en un futuro, porque esto ha llegado para quedarse, Fernando, esto ha llegado para quedarse. Y ahora lo van a ver claro cuando les diga lo siguiente. Nosotros, antes me ha gustado mucho cuando ha dicho, ¿y qué podemos hacer cuando el anterior ponente ha dicho, ¿y qué podemos hacer? Me ha gustado mucho lo de la minoría, me ha gustado mucho, es cierto. Pero el mundo del todo puede ser una minoría, pero enlazado con la ganadería, enlazado con la caza, enlazado con agricultura, enlazado con todos los que en el mundo rural somos muchos millones de españoles. Somos muchos millones de españoles. Podemos ser una minoría, sí. Pero también les digo yo que estos señores animalistas también no son tampoco tanto. Lo que pasa es que tienen muchísima capacidad económica, porque hay unos lobbies económicos importantes, y luego, evidentemente, vender el sentimiento hacia un animal es muy, muy, muy fácil, y eso llega fácilmente a través de prensa, a través de televisión, etcétera, etcétera. Y yo les digo que esta ley es ideológica y animalista porque fundamentalmente lo que hace es institucionalizar el animalismo. Voy a intentar ser muy breve y muy claro. Hasta la fecha, y a pesar de Pacma, a pesar de lo que podamos entender, el animalismo y los animalistas en España no tienen estructura. El animalismo es una corriente o una ideología política extremista, anarquista, si me lo permiten. Es tremenda, es tremenda. Pero ellos no tienen estructura en nuestro país. El animalismo fundamentalmente es un movimiento ultra que se organiza fundamentalmente en torno a las entidades de protección animal, refugios más o menos locales, algunas entidades provinciales. Es verdad que existen algunas nacionales, sobre todo que persiguen un objetivo definido. Están los que protegen a las palomas, mis amigas las palomas, los que protegen a los gatos, a los zorros, pero no tienen una estructura muy definida y cuenta evidentemente con dos fundaciones que son sus dos grandes armas o herramientas, que son la Fundación Frank Weber y la Fundación Affinity. Esas dos fundaciones desarrollan el lobby, ¿no? La Fundación Frank Weber, sus conexiones políticas, sobre todo con el mundo nacionalista político, son muy estrechas, y a pesar de ser una fundación suiza, fíjense, en España tienen ellos su área, una sección del Reino de España. Y luego la Fundación Affinity, que evidentemente tiene importantes lazos políticos, pero sobre todo a nivel económico. La Fundación Affinity la creó el grupo Gallina Blanca, hoy día ya no se llama ni Gallina Blanca, se llama Animal Pet Care, y Animal Pet Care es la sexta productora de alimentos para mascotas del mundo. Es la número 6 en el mundo. Lo mismo nos vende un sobre de sopa instantánea, día de frío aquí en Granada, que te vende un saquito para alimentar
a tu perro. Estas son las dos grandes fundaciones que alimentan y retroalimentan, evidentemente económicamente, al mundo animalista. Ellos, los animalistas, son conscientes de esa debilidad, ellos lo saben, son fuertes en núcleos, en municipios, en determinados núcleos poblacionales, pueden ser fuertes, pero ellos son conscientes de esa debilidad y eran conscientes en el Ministerio de Asuntos Sociales de esa debilidad. Esta ley tenía que ir acompañada de algo más, como antes se ha dicho en la anterior ponencia, van a venir más cosas. Van a venir más cosas. Vino la modificación del Código Civil, ahora ha llegado esta. Se ha hablado también de la del Código Penal, que es gravísima, que yo también ahora hablaré un poquito, pero van a venir más cosas. Y tenía que estar preparado, sobre todo el mundo animalista, para eso que va a venir, ¿no? Para desarrollar todo lo que tiene que venir. Entonces, lo que hace esta ley fundamentalmente, y por eso es tan partidista e ideológica, es que implanta el animalismo en nuestra sociedad. Y ese es su objetivo y razón última. Institucionalizar el animalismo. ¿Y eso cómo lo hacen? Pues muy fácil. Con esta ley, y ahora se lo voy a relacionar, el animalismo se va a dotar de estructura, de jerarquía, de responsabilidades y se va a dotar económica y presupuestariamente. Y todo con cargo a los presupuestos generales del Estado y a nuestros impuestos. Así de claro. Sin ánimo de ser muy prolijo ni de agobiarlo. Se crea el Consejo Estatal de Protección Animal. Por ley se garantiza la participación en ese Consejo Estatal, junto con ministerios, gobiernos y demás, a las asociaciones de protección animal más significativas de nuestro país. Por la presión que le he dicho antes de la comunidad científica, a través de una enmienda del PSOE incluido. Y se incluye también, se va a incluir a biólogos y veterinarios. Pero bueno, se crea el Consejo Estatal de Protección Animal. En segundo lugar, se crea un comité científico y técnico para la protección animal, que por obligación legal contará con la colaboración estrecha de profesionales del bienestar animal, que es como llamarlo, que es la manera que tiene de llamar a los refugios de animales, las asociaciones protectoras, etcétera, etcétera. Tercero, se crea un plan estatal de protección animal y se obliga a las comunidades autónomas a programas territoriales de protección animal, con dotación de recursos económicos con cargos a presupuestos públicos y en los que por ley se obliga a la participación de las ONG animalistas. Cuarto, se crea un plan de promoción de la protección animal que llega hasta la educación, hasta el sistema educativo, universitario, con dotación de recursos económicos con cargo a los presupuestos generales del Estado. Y en este caso ya empieza a clarearse, como nosotros decimos, el monte, cuyos destinatarios prioritarios serán las ONGs animalistas. Quinto, se crean los centros públicos de protección animal para el alojamiento de animales extraviados y abandonados. Se establece por ley la obligación de los ayuntamientos a tener un centro público de protección animal con atención veterinaria a las 24 horas durante toda la semana. Se prevé legalmente que esta gestión, el monte se clarea más, se pueda realizar por entidades privadas y en especial por entidades de protección animal, que es como se le llama también a los refugios, etcétera, etcétera. Se obliga a todos los ayuntamientos del país a la gestión de las colonias ferales o colonias de gatos. Todo ayuntamiento debe contar con un programa de gestión de colonias felinas en los que se prevé, como no, la colaboración de las entidades de gestión de colonias felinas, que son los refugios de animales. Y, por supuesto, deben contar con asistencia veterinaria para los gatos. En este caso, con cargo a los presupuestos del ayuntamiento. Sexto, se establecen legalmente 5 tipos diferentes de entidades de protección animal, en atención a sus objetivos que abarcan desde la recogida de animales abandonados, pasando por cursos de formación, porque no sé si lo saben, pero para tener un animal de compañía a partir de Semana Santa, ustedes tienen que examinarse, tienen que hacer un curso que evidentemente se lo van a impartir los propios animalistas, o pasando, y gratuito, o pasando por la formación en materia de bienestar animal y llegando hasta la defensa jurídica de los animales. Se prevé, fíjense ya, por ley incluso, dedican un artículo y prevén, sobre todo viendo el destino de las subvenciones,
y sobre todo la futura justificación de las subvenciones, dice en un artículo de manera, a mí me resultó muy graciosa, las entidades de protección animal podrán tener voluntarios, pero ya se prevé que puedan tener también personal contratado por cuenta ajena. O sea, ya están preparando pues el terreno para la posterior justificación de las subvenciones, porque hoy día justificar una subvención es sumamente difícil. Se establece, si ustedes tienen, en séptimo lugar, si tienen ocasión, les animo a que lo vean, se establece un régimen sancionador desorbitado y desproporcionado y con un afán recaudatorio brutal. Las infracciones leves van en una horquilla de 500, se sancionarán con multa de 500 a 10.000 euros. Por ejemplo, por no tener un curso de formación. Las infracciones graves se sancionarán con 10.001 a 50.000 euros. Por ejemplo, por administrar un analgésico a su animal, algo habitual, por ejemplo, en el mundo de la caza es habitual, hay cierta experiencia en ese tema, bueno, pues por administrar un analgésico a un animal sin supervisión veterinaria o por no identificar a tu animal de compañía, que sepas que como mínimo 10.000 euros vas a tener que pagar. Y las infracciones graves, bueno, llegan hasta 200.000 euros. La ley animalista prevé que todo este flujo económico, todos estos ingresos procedentes de las sanciones, se destinarán a actuaciones que tengan por objeto la protección animal, que como ya han visto ustedes, aunque suena así muy bien, suena lógico, suena sensato, pero claro, si lo analizan con lo que le acabo de decir, de los centros de protección, de los programas de formación, etcétera, etcétera, ya verán ustedes que los gestores exclusivos de esos ingresos por sanciones van a ser los animalistas. Y esto lo que va a dar lugar, evidentemente, es a que se va a generar una nueva, si me lo permiten, y lo digo con todo el respeto, se va a generar una nueva Inquisición, que pasará de ser santa a animalista. Porque ya verán ustedes, es a día de hoy que no existe esta ley y la cantidad de denuncias que reciben los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, porque si hay un perro en un coche, si hay un perro en un balcón, hay un perro no sé qué, pues ya verán ustedes cómo los propios animalistas se dedicarán a colocarnos en un continuo estado de policía y sobre todo para un sector como el mío, el de la caza, estamos seguros y ya estamos asumiendo que nos van a condenar a una criminalización y a una situación de criminalización constante. Que si la unimos a lo que antes se refería en la anterior ponencia de la reforma del Código Penal, pues nos espera un futuro muy inmediato difícil. Y fíjense si todo lo que mueve esto son intereses ideológicos, son intereses partidistas y económicos, que como antes se ha dicho, se reforma el Código Penal. Una reforma todavía más ideológica. El delito de maltrato animal se extiende a todo animal vertebrado, por infligirle daño físico, por infligirle daño psíquico y se equipara, como antes ha dicho y no voy a abundar en eso, se equipara el maltrato animal al maltrato humano. Al fin y al cabo, entenderán cuando les digo que esto es una modificación legal, ideológica y partidista, lo entenderán claramente. El mandamiento número 1 de todo animalista es que todos somos iguales. Antes hablaba, hemos pasado de un antropocentrismo a un biocentrismo. Para ellos, todos somos iguales. Todos somos iguales. E igualan. Y esto ya no lo digo yo, lo ha dicho el propio Consejo General del Poder Judicial, que en un informe que fue aprobado por unanimidad y muy contundente, decía que esta reforma del Código Penal ponía en tela de juicio, suponía que puede afectar al principio de proporcionalidad de las sanciones, porque es por lo que les estoy diciendo. Y sobre todo, y aquí me detengo más como cazador y como enamorado de la naturaleza, y venía a darle la razón a la comunidad científica de lo que esta ley va a suponer en impacto de biodiversidad. El Consejo General del Poder Judicial decía que la aplicación de esta reforma del Código Penal va a plantear graves problemas para conciliar protección animal con la protección de la salud pública y del medio ambiente. Efectivamente, es lo que he dicho antes de las colonias ferales. Para nosotros, para los cazadores, el control de algunos predadores, el control para los ayuntamientos y la gestión de las poblaciones de las exóticas invasoras.
estamos perdiendo biodiversidad propia por debido a esto. Bueno, pues esta ley viene, entra como un elefante en una cacharrería, le da igual lo que diga la estación biológica de Doñana, le da igual lo que diga el IREC, le da igual lo que digan los 900 científicos españoles, entra como como un elefante en una cacharrería y hay que proteger y promocionar las colonias ferales. No se van a poder controlar las colonias, perdón, las poblaciones de exóticas invasoras, porque claro, se establecen unos criterios de carácter técnico que son imposibles, porque lo que se habla fundamentalmente es de moverlas de un sitio a otro, pero si las mueves de un sitio a otro, siguen creciendo, siguen procreando, pues en algún momento habrá que eliminarlas, ¿no? Salvo que apuestes, pues que pase lo que pase, que es lo que vienen advirtiendo desde la comunidad científica. La respuesta del gobierno al Consejo General del Poder Judicial ha sido nada, igual que la que se le dio al mundo de la ciencia, absolutamente nada. Ellos han seguido su hoja de ruta, y ahí tienen el texto final. Este texto al final, en cuanto a la caza se refiere, y es algo que me pidió Fernando, ha mejorado ostensiblemente. Ha mejorado ostensiblemente debido a la negociación que hemos desarrollado desde el mundo de la caza, especialmente con el PSOE. Les digo que con Unidas Podemos, con el Ministerio de Asuntos Sociales, con la Dirección General de Derechos de los Animales, ha sido imposible. Para ellos el diálogo no existe con un sector proscrito como somos los cazadores. Entonces, con el PSOE, les indico, nosotros como cazadores estamos de acuerdo con el bienestar animal, de nuestros animales. El problema para la caza, ¿cuál era? Hablando de la ley animalista, luego del Código Penal les hablaré. Con respecto a la ley animalista, el problema para nosotros era que, como les he dicho, ellos pretenden que su forma de relacionarse desde el afecto con los animales la traslademos a nuestros animales auxiliares. Nosotros no solo nos auxiliamos de perros, nosotros nos auxiliamos de reclamos de aves como puede hacer la pelirroja, aves acuáticas, sobre todo en el entorno de Doñana, son muchos miles los cazadores que cazan con reclamos de acuáticas, se ayudan de perros y de reclamos de acuáticas. Entonces, para nosotros era un problema. ¿Por qué? Porque el régimen de infracciones, de limitaciones, de prohibiciones que establece esa ley es imposible para nuestros animales, porque nuestros animales no solo nos dan compañía, nuestros animales nos auxilian en una labor. Igual que al invidente le auxilian para deambular por la calle, para valerse por sí mismo, igual que a los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, los perros le ayudan en el control de drogas, etcétera, etcétera, a nosotros nuestros animales nos auxilian. Por tanto, nosotros son útiles. No solo nos dan compañía. Entonces, no podíamos estar ahí. Y si teníamos que estar ahí, tenían que excepcionar la aplicación de esta ley para nosotros. Porque ustedes me dirán a mí que uno de los principios básicos de esta ley es que todo titular debe de educar a su animal para que no le haga daño a otra persona o para que no le haga daño a otro animal. ¿Cómo cazamos nosotros conejos? Si no podemos hacerle daño, nuestros perros no pueden hacerle daño a otro animal. Era inconcebible. Para nosotros era inconcebible. Era la práctica prohibición de la caza. Desde Unidas Podemos y desde el Ministerio y desde la Dirección General de Derechos Animales se ha dicho que los cazadores que no estamos a favor del bienestar animal y ya ha empezado lo de siempre, el abandono masivo, etcétera, etcétera. Pero ustedes comprenderán que nuestra postura era sensata. Sí queremos bienestar animal, pero no queremos este bienestar animal. Tú no puedes imponernos a nosotros una manera de relacionarnos con nuestros perros, con nuestras perdices, con nuestros ánsares, con nuestros patos. No puedes. No puedes imponerme. ¿Por qué? Porque no podré practicar mi afición, que hasta el día de hoy, al igual que la tauromaquia, es legal. Es absolutamente legal la caza. Por tanto, no me busques atajos. No quieras penalizar mi actividad, no quieras prohibirla, no quieras perjudicarla. No podíamos. Entonces, este proyecto que en su inicio fue aprobado por todo el Consejo de Gobierno, también por el PSOE, luego, gracias a las negociaciones con el PSOE, se ha presentado una enmienda donde los animales auxiliares de caza quedan fuera y su protección será regulada a través de la Estrategia Nacional Cinegética. A nosotros nos parece bien, pero que podríamos habernos quedado dentro. Pero evidentemente con las excepciones debidas y respetando, porque esto al fin y al cabo es un tema de libertad y de respeto, y respetando
nuestra forma de relacionarnos con los animales. A Podemos no le vale, ya se lo he dicho antes. Son tan sectarios. La carga ideológica de esta ley es tan alta que ellos no pueden concebir que los perros de caza se queden fuera. Tal es así que la ministra ha dicho, pues no votamos a favor. Y el director general ha dicho, y yo dimito y me voy, que todavía no lo ha hecho, lo tendría que haber hecho ya porque la ley va para adelante. Y el PSOE ha dicho que no va a retirar la enmienda. Así de claro. La carga es tan profunda ideológicamente que conlleva esto. El PSOE ha aceptado, la comisión, el dictamen de la comisión ha dado vía libre y no va a haber ningún problema, no tenemos ninguna duda de que se va a llevar adelante. Esa enmienda la ha apoyado ya, hemos logrado, la presenta el PSOE, pero la apoya Partido Popular, la apoya Vox y creo que Ciudadanos también, y PNV. Estamos satisfechos, estamos contentos, ya sabemos que va a salir, salvo que Podemos retirarse, que es posible que pudiera retirar su proyecto legal, ¿no? No sabemos lo que va a hacer. No me extrañaría, porque un ejemplo más, la carga ideológica es tan grande que se están matando entre ellos. Se están matando entre ellos, porque a Palma, hace 2 semanas, públicamente su presidente salió diciendo que la ley es insuficiente, que quieren más. Y le pide al Ministerio de Asuntos Sociales y al Director General de Derechos Animales que retire la ley, porque esa ley dice que sale descafeinada. O sea, es una aberración y para ellos es descafeinada. O sea, incluso entre ellos mismos, entre el sector animalista del país, porque como no estamos hablando del bienestar de los animales, estamos hablando de ideología, no les parece suficiente. Incluso entre ellos ya no hay buen feeling. Entonces, en cuanto a la enmienda del PSOE, no tenemos ninguna duda, nos apoyan los otros partidos políticos y creemos que no va a haber ninguna duda de que van a cumplir y que esa ley va a salir. La ley va a salir. Yo creo que Podemos al final no va a retirar nada. Se da por satisfecho porque institucionaliza el animalismo. Yo creo que es el logro más importante del mundo animalista en España en toda su historia. Y para nosotros, creo que antes lo decía también él, para nosotros va a ser un retraso importante a nivel de libertades, a nivel de cultura, a nivel de todo, porque nos van a imponer. Esto va a irrumpir en nuestras vidas. Yo ya no lo hablo como cazador, yo lo hablo como un andaluz más, como ustedes. Esto va a irrumpir en nuestras vidas. Esto cambia todo. Esto lo cambia todo. A los ayuntamientos les cambia todo, a los políticos les cambia todo y a nosotros, al ciudadano de a pie que quiera tener una mascota, pues ya sabe que tiene un régimen de obligaciones, de limitaciones y de prohibiciones y un régimen jurídico sancionador muy importante, muy importante. Ellos quieren todo el pastel para ellos. Ellos quieren todo el pastel para ellos. Y ellos quieren poner el bienestar animal por encima de la sanidad, por encima de la conservación medioambiental, por encima de la biodiversidad, por encima de todo. Es su forma de entender la vida y es su forma de ganarse la vida también, que es lo que al fin y al cabo pretenden. Yo ya termino. He intentado ser lo más ágil posible, Fernando, sobre todo por la hora que es. Vamos mal de tiempo. Y nada, yo a la propuesta que antes decía el anterior ponente de apostar por esa minoría, como ha dicho, de una ley de minorías, yo también apostaría un poquito por la rebelión civilizada. Hay que rebelarse contra esto. Hay que rebelarse contra esto. Hoy día, y se lo digo, yo vivo en un pueblecito muy pequeño, donde esto no era un problema, y cerca de casa yo tengo ya una colonia felina de gatos. Y evidentemente no la tolero bien porque no me parece bien, porque nosotros los cazadores estamos habituados a acudir a muchos foros, y si ustedes supieran la cantidad de problemas sanitarios para nosotros que genera una colonia de gatos, el problema para la biodiversidad. En mi barrio han desaparecido los gorriones. Están cazando a todas horas, no paran. El gato los gatos no cazan para comer, sino por instinto, son animales. Les gusta hacer eso. Acaban con todo. Crean unos problemas sanitarios enormes. El otro día hablaba con un científico de la Universidad de Barcelona que como se alimenta a los gatos, ese alimento es muy atractivo para el jabalí y para la rata.
Y me decía yo, tienen problemas gravísimos, como lo saben, en Barcelona con los jabalíes, hay una proliferación enorme, y han descubierto que uno de los alimentos básicos del jabalí en las ciudades es el gato. O sea, el mundo al revés. Vamos a crear focos de infecciones, en fin. Pero, como les decía, es una aberración. Para mí esto es una aberración, es una sin razón. Y yo apelo también a que despertemos un poquito y como ciudadanos pues nos rebelemos contra cosas que no, contra materias, contra situaciones que nos vamos a dar que evidentemente no son de sentido común. Muchas gracias. Bueno, aunque vamos un poquito retrasados de hora, pero yo creo que con la magnífica